Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada y Nuestraamérica.tv. Hoy vamos a conversar con la congresista Sigrid Bazán sobre varios temas de relevancia para la vida del país. No todo es la crisis política, hay otros temas fundamentales como son la esquiva y urgente reforma de pensiones en el país y otros temas relacionados a la regulación del mercado de trabajo, como el seguro de desempleo, la formalización de, por ejemplo, las personas que hacen delivery, etcétera. Y como no puede ser de otra manera, vamos a conversar también sobre la mesa directiva del Congreso, sobre la crisis política y el rol de la izquierda peruana. Siri, bienvenida. Solo decirte que para quienes, bueno, todos te conocen, los que siguen la política, pero para recordar tu trayectoria. Siri Bazán es licenciada en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha ejercido el periodismo en diversos medios, mucha gente te conoce además de ahí, medios de comunicación como Exitosa, y comenzaste en Exitosa, sobre todo en la radio, La República y también en Latina. Eres una mujer de izquierdas que iniciaste tu carrera en la política universitaria, cuando fuiste presidenta de la Federación, del Centro Federado de la PUC, ahí en una lucha, una batalla contra, en ese momento, el señor Cipriani, que quería apoderarse, recuerdo, de la Católica. Bueno, actualmente Sigrid Bazán es parlamentaria, ella comenzó su carrera política también en el Partido Socialista, y eres parlamentaria para el periodo 2021-2026, si es que el periodo termina. Y elegida por la izquierda, militas en el Partido Nuevo Perú y te desempeñas actualmente como presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Nuevamente bienvenida, Sigrid, gracias. Gracias, Carlos. Mejor introducción imposible. Creo que has resumido toda mi vida. Bien, bueno, comenzamos por un problema fundamental, tanto en la actualidad, tanto en este momento como para el futuro, de muchos peruanos y peruanas que no tienen pensión. Muchos adultos mayores no tienen pensión. Yo me acuerdo cuando seguía el tema, había más de 1 millón de personas que no tenían pensión antes del programa, Pensión 65. Y los que tienen pensión, sea por AFPs o sea por la Oficina Nacional Previsional, son pensiones muy bajas. Hay personas que ganan 460 soles eso, y muchos trabajadores tienen que estar manteniendo a sus padres que no tienen o una pensión o una pensión digna. Y el problema es también muchos peruanos y peruanas que no van a tener una pensión porque no están cotizando, y de ahí es que urge una reforma integral a todo el sistema de seguridad social. Antes de entrar a tus perspectivas, que estás trabajando el tema, quiero decir que esto es fruto, y también te voy a preguntar tu opinión al respecto, el resultado desastroso de la reforma de pensiones que se dio en los 90, en el año 93, cuando la jubilación se convirtió en un negocio financiero y se crearon las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs, y se debilitó enormemente el sistema nacional de pensiones, el sistema de reparto. Correcto. Entonces, todos los gobiernos desde ahí han creado su comisión. Comisiones hay para regalar de pensiones del Ejecutivo desde inicio del siglo, pero hasta ahora no hay acuerdo. Sabemos que hay muchos intereses en juego, sobre todo de las AFPs. ¿De qué tamaño es el problema, Silvia? Sí, bueno, gracias, Carlos, por entrar con este tema. Para nosotros es una deuda histórica el tema de pensiones, como tú dices, de hace 3 décadas. Estamos tratando de discutir y redibujar un modelo que se instaló y que no ha servido. Pero al mismo tiempo consideramos que ha habido un desmantelamiento de la responsabilidad pública con respecto a un tema que forma parte del concepto de seguridad social ratificado en numerosos convenios internacionales que tiene nuestro país. Y lo digo porque tú mencionabas pensiones de 460 soles. Hoy en día la pensión por viudez es la mitad de la pensión de la persona cuando fallece, es decir, la mitad de 460. Y solamente el programa Pensión 65 evalúa, si no me equivoco, 300 soles por cada 2 meses, es decir, 150 soles mensuales para la persona, ¿no es cierto?, debajo de la línea de pobreza, que está dentro del programa Pensión 65, para de alguna manera solventarse algo que vemos no es posible. Estamos en una ciudad como Lima, acaba de ser declarada, creo, y acaba de escalar 3 puestos en una de las ciudades más caras para vivir en Latinoamérica. Estamos en un país en el que además tenemos instituciones que no funcionan. Recién este mes, Carlos, si no me equivoco, en los próximos días, la próxima semana, va a sesionar después de mucho tiempo el Consejo Nacional de Trabajo.
y entendemos que la reforma de pensiones va a ser un punto que los trabajadores y sus centrales van a pedir en esta reunión de la CNT. Me parece importante porque, como sabrás, en el Congreso actual, ya no en una comisión ad hoc, como se ha hecho en periodos pasados, sino en comisiones como la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía, tenemos propuestas totalmente, diametralmente distintas sobre qué hacer con el problema, que como verás es de larga data y es grande, ¿no? Es problemático. Hablamos de alrededor de 11 millones de peruanos que no se encuentran afiliados a ningún sistema, ni el público ni el privado. Y estamos hablando de una informalidad que también responde a ese sector no afiliado de casi el 80%, 70 y tantos por ciento, ¿no? Que ha ido incrementándose con la pandemia. Entonces, sí considero que el dictamen de la Comisión de Trabajo no solo debiera ser la primera comisión evaluadora, que en este caso no lo es, nosotros somos segunda comisión evaluadora, porque pese a que el nombre de la comisión, como comisión ordinaria, es decir, preexistente en el Congreso de toda la vida, de todos los periodos, es Comisión de Trabajo y Seguridad Social, es la mesa directiva, si no me equivoco, a través de su primera o segunda vicepresidencia, la que designa a qué comisiones va a ir qué proyectos de ley y en qué comisiones dichos proyectos tendrán prioridad. Entonces, en este caso, esta mesa directiva decidió, a través de sus vicepresidencias, que los proyectos de ley que tenían que ver con pensiones tenían que ir primero a economía. Entonces, nosotros ya tenemos un dictamen que está en segundo lugar, sujeto a la discusión del primero, que es el de la congresista Rosángela Barbarán y su equipo técnico. Y lo segundo que tenemos como problemática es que ninguna de las propuestas, ni en el caso del de la economía, ni en el caso de la del Ejecutivo, que además viene tarde, acaba de ser publicada hace 2 semanas, y publicada me refiero a prepublicada, no ha iniciado su trámite al Congreso. No tenemos un proyecto del Ejecutivo formal en el Congreso aún. Los comentarios que yo voy a hacer el día de hoy sobre la propuesta del Ejecutivo son en base a una prepublicación que tiene que pasar, entiendo, por diversos viceministerios hasta que finalmente salga el proyecto, se ingrese al Congreso y el Congreso lo tramite por comisión. O sea, imagínate. Y la propuesta de la Comisión de Economía no contemplan al sector informal, que como hemos visto es la mayoría de personas en el país, de la población que trabaja. En segundo lugar, no considera una pensión mínima. Y en tercer lugar, reproduce algunas de las taras que vemos aquí corresponden a problemas graves. Por ejemplo, que la pensión que otorga el Estado tenga un tope. Persona que aporte, no importa cuánto, puede ganar en la ONP hasta 890 soles. ¿Por qué? Porque ese es el tope. Y yo tengo un enfoque no solo en la propuesta, sino ya político, porque como bien me has presentado, soy una mujer de izquierda, en donde considero que este no es un problema del Estado en falta al momento de administrar o gestionar sus empresas, sus instituciones, la ONP en este caso. No es un problema solo del Estado de no haber sabido administrar, financiar y llevar a la ONP, sino que es un problema también de actores políticos y, por qué no, también del propio Congreso, que ha aprobado normativa que impide que la ONP se desarrolle, poniéndole topes, planteando, por ejemplo, bonos de reconocimiento para impulsar que la gente se pase de la ONP a la AFP, ¿no es cierto? Dándole su bono de reconocimiento. Entonces se ha ido desmantelando a la ONP, y no por la propia ONP o el propio Estado, sino a través de leyes, a través de dispositivos y a través de actores políticos que interfieren. Entonces, yo sí creo que la propuesta de la Comisión de Trabajo busca revalorar el rol del Estado como garante del derecho a la seguridad social, en este caso a una pensión, y al mismo tiempo le da un lugar al sector privado para que con mayor competencia pueda proveer un servicio de gestor de pensiones en el nivel en el que las personas con mayores salarios puedan entrar a decidir, ¿no? Ahora vamos a detallar eso, pero tú señalaste ante los medios de comunicación que era la bancada fujimorista la que estaba bloqueando el dictamen que vamos a ver en un ratito de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. ¿Por qué? ¿Por qué estos actores buscan bloquear? ¿Qué defienden? Claro, hemos hablado un poco del panorama en general, ¿no? Históricamente, y cómo el tema de pensiones ha ido desmantelándose desde el Estado por varias gestiones congresales y varios actores políticos pasados. Ahora mismo, teniendo 2 dictámenes, la presidenta Rosángela Barbarán llena un formulario, esto es un tema procedimental parlamentario, es válido, se puede hacer, pero llena un formulario de firmas con la cual pide que se exonere del dictamen de la Comisión de Trabajo la discusión pensionaria. ¿Qué quiere decir? Que solamente se discutiría en el Pleno y se sustentaría la propuesta de la Comisión de Economía. ¿Por qué? Porque en un primer momento la presidenta de la Comisión de Economía recolecta la suficiente cantidad de firmas para hacer que el pedido proceda y que Trabajo no sustente, no exponga su propuesta. ¿Por qué se hace eso? Evidentemente porque hay intereses.
Y yo he tratado de cuidar mucho las formas, pero creo que estamos después de esta exoneración o intento de exoneración, porque luego se fueron retirando firmas a vista que era un tema muy de debate y de ojo público, ¿no? Digo, me refiero a candente, ¿no? Y de coyuntura nacional. Creo que esa presión fue la que llevó a que retiraran la firma los congresistas de sus bancadas. Pero sí siento que ha habido y hay, no sé, y no tiene nada que tener de malo la palabra lobby, pero lamentablemente se ha mezclado un lobby de las AFP con el verdadero propósito de hacer una ley o de establecer una política pública. O sea, el lobby es, queremos que las AFP no pierdan su dinero y sigan como hasta la fecha rentabilizando. Esa no puede ser la intención de un político o de un congresista al momento de legislar. Entendemos que sea la intención de la AFP porque vela por sus intereses, pero los congresistas no velamos por intereses de privados, velamos por el interés público. Por eso somos parte de un congreso y es una institución pública. Y yo creo que detrás de este lobby quería, digamos, entrometerse esa exoneración, para que no se vea una propuesta que claramente no es anti-AFP. Por si acaso nuestra propuesta yo no la considero anti-AFP. Yo creo que le pone el rol a las AFP que ya vienen cumpliendo y es administrar mejor los fondos de los que más ganan. Pero sí que es una propuesta que lo que busca es mantener ese privilegio con el que las AFP trabajan y operan a costa del bolsillo, es decir, haciendo perder la rentabilidad de los fondos de sus afiliados. Y eso sí no creo que sea algo idóneo. Entonces tenemos 3 propuestas sobre la mesa, la de la Comisión de Trabajo, que ahorita la vamos a analizar, la de la Comisión de Economía y la prepublicación. Correcto. Ya, ahora entiendo, y aquí hay un comentario, en el tema de las AFPs, mucho cuando ha habido la crisis del 2009, la pandemia, las noticias eran los fondos de los pensionistas, de los futuros pensionistas, de los aportantes, se reducían muchísimo por la caída de los mercados, por las crisis, pero la ganancia de las AFPs no variaba, porque la comisión la cobran. Así el aportante pierda dinero, lo que fuere, ellos no pierden, no pierden sus ganancias. Entonces, la reforma que tú y tu comisión ha dictaminado es una reforma que busca que eso no suceda. Es decir, que los trabajadores no estén al vaivén de los cambios en el mercado mundial, que no se rifen su pensión, pero además, en ninguna parte del mundo una pensión puede ser financiada solo con el ahorro individual. ¿No? Estados Unidos, en Europa, ni qué decir, el Estado tiene que poner también de los impuestos indirectos, de los impuestos que recaba, una parte para financiar las pensiones. Entonces, vayamos a la propuesta de la comisión tuya. Correcto. Ese es un tema muy importante porque siempre se ha hablado de problemas de financiamiento con respecto al tema de pensiones. Y lo que nosotros buscamos no solamente es dar una solidez en el tema de financiamiento, dar una viabilidad para que el trabajador, eso es muy importante, ¿no? Creo que nuestra principal diferencia con otras propuestas es que el trabajador sea el centro de esto y que el trabajador sea el más beneficiado. Y lo tercero es que en el tema de financiamiento sí es importante considerar la informalidad en nuestro país y qué hacemos para que esa informalidad no solamente se integre a un sistema de pensiones que busca ser universal, por eso nuestro criterio, y va con la recomendación de la OIT, es la universalidad en el tema pensionario como parte del derecho a la seguridad social, es que puedan incorporarse esos trabajadores no formales o llamados informales y que se les dé un incentivo para que se incorporen. Porque ¿por qué yo trabajador informal, no es cierto? Que de por sí ya estoy, digamos, de alguna manera en esta no formalidad, aportaría, ¿no es cierto?, de lo que gano cuando no lo he hecho antes para tener una pensión. ¿Por qué lo haría? Ahí es donde entra a tallar el cofinanciamiento o este financiamiento tripartito, que no solamente aporte el trabajador, sino que también aporte el empleador y que también aporte el Estado. Cosa que de esta manera, en un segundo pilar, no hemos hablado todavía de los pilares, pero me adelanto un poco, en un segundo pilar en donde ya no tenemos una base de los más necesitados, sino tenemos una base de los contribuyentes, podamos también decirle al no formal, no solo tú vas a aportar para tu pensión también va a tener que ver con lo que aporte el Estado, con lo que aporte el resto. Por eso nuestro cariz es solidario. Queremos un sistema solidario que tenga un cofinanciamiento que sea incentivo para que los que no han aportado antes aporten, y no solamente los no formales, también trabajadores independientes, por ejemplo. Y que además presenta un carácter de voluntario. A partir de los 65 años la incorporación a ese sistema es voluntaria.
y esto también nos diferencia de la Comisión de Economía, que ha ido cambiando, por cierto, su propuesta, pero que en algún momento planteaba que trabajadores independientes aporten de manera obligatoria y lo hagan obligatoriamente una AFP. O sea, si esto ya no es un viso de que había una conversación con las AFP, pues no sé qué otra cosa lo sería. Después cambiaron y dijeron que no sea una AFP, que sea una FP o una ONP, igual obligatorio el aporte, pero que la ONP funcione como AFP, pues porque si no, no O sea, va. cuenta individual. Correcto, cuenta individual de ahorro. Y el problema con la cuenta individual de ahorro es que primero no estamos en un país con cultura de ahorro, no solo con cultura, sino que un país que no puede ahorrar. Los ciudadanos acá viven del día a día. Somos un país de misios y de misias todavía. Mira, estamos en un país que está en crecida, pero que le ha tenido que atravesar una crisis política, social, COVID y otras. Entonces, sí sentimos que decir que hay un peruano con capacidad de ahorrar, estamos hablando solamente de una clase, ni siquiera la clase media que se sostiene en base al crédito, Sí. porque tenemos una clase media ficticia, en Claro. cierto modo, sino una clase alta. Y las pensiones no pueden ser solo para la clase alta. Por más de que uno sepa sus propios privilegios y que los congresistas tengamos uno de los mejores sueldos, ¿no es cierto?, de este país, no podemos pensar en nosotros a la hora de legislar, pues. Qué cómodo sería que nuestras leyes sean pensando en nuestras realidades. Sino que lo que tenemos que pensar es en aquellas personas que no tienen la capacidad de tener ese ahorro individual para luego ver una pensión y además solventar sus gastos diarios, su ahorro personal, el gasto de sus hijos y su carga familiar. Entonces, ahí es donde nosotros decimos el sistema tiene que ser solidario y no individual, pero contemplando que las personas que más quieran rentabilizar y que más ganen puedan también seguir, digamos, en la comodidad de la AFP que de repente en algún momento les funcionó, ¿no? Por ejemplo, esta señora que es expendedora de bebida tradicional en el Perú, vende emoliente y quinoa con leche, yo creo que si tuviera la oportunidad de tener un mecanismo en su municipalidad o tal, porque todos están, se sabe quiénes son, están empadronados, todo, podría aportar 1 o 2 soles diario, sabiendo que luego va a tener una pensión, creo que tranquilamente podría hacerlo. Entonces, ¿eso se contempla en la reforma? ¿Multipilar? Mira, nosotros hemos contemplado absolutamente a todas las personas, porque como el aporte es voluntario, si esta señora desea aportar parte de su sueldo, lo puede hacer incorporándose al sistema, pero lo que sí necesitamos es cierto orden o cierta institucionalidad para canalizar, ¿no es cierto esto? Por eso La ONP. nosotros lo que estamos planteando no es la ONP y la AFP como las conocemos, sino estamos planteando todo un nuevo organismo gestor del tema pensionario, cuyo ente rector sea el MTP, pero que tenga de alguna manera una composición que incorpore a sociedad civil, que incorpore a SUNAFIL, que incorpore a SUNAT para ver el tema de los aportes y que se canalicen, ¿no es cierto? ¿El MPT qué? El MTP es el ente rector de este ya. nuevo sistema integrado único de pensiones. Le hemos llamado el SIUP, por las siglas, ¿no? Es un tema como para ordenar las ideas. Este sistema integrado, ¿no?, universal de pensiones está pensado en tener, ¿no es cierto?, una composición en la que entren a fiscalizar diferentes actores, entren a participar diferentes actores, asociaciones de pensionistas se verían incorporados, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el directorio para aportar, digamos, en las reuniones que se tengan, ¿no? Y que SUNAFIL sea el fiscalizador en temas de lo que son, digamos, la implementación del sistema, SUNAT en el tema de la recolección de las, o digamos, la correcta, Los ¿no es empleadores cierto? paguen, ¿no? Correcto, la correcta implementación de los aportes y incluso la SBS para ver el tema financiero. O sea, estamos contemplando, digamos, a todos los actores en un gran sistema integrado que es el que planteamos. Y lo que sí creemos es que va a haber una progresividad en su implementación. Por eso es que también hemos puesto el carácter de voluntario. No va a ser tan sencillo como que la señora se acerque a aportar al día siguiente. Tiene que haber, digamos, esta institucionalidad que se vaya implementando. Tiene que haber una progresividad, incluso dependiendo de si la señora es o no es formal, ¿no? Porque puede ser un negocio pequeño, pero que tenga un RUC o qué sé yo. Ahí es donde también tenemos que hablar de las micro y pequeñas empresas, porque lo que hemos considerado en las últimas adecuaciones y conversaciones sobre este dictamen es que las microempresas o los microemprendimientos tengan un aporte menor conforme vaya el tiempo. No sea el 2%, incluso hemos considerado que sea menos del 2%, pero para eso tenemos que discutir nuestra propuesta y para eso tenemos que sustentarla. Y que no sea la misma progresividad que la mediana o gran empresa que pueda aportar un poquito más. Nosotros habíamos contemplado hasta un 4% de los aportes de parte del empleador. Pero claro, no le vamos a pedir el mismo aporte a una micro que a una gran empresa. Claro. Por eso es que se está contemplando también una adecuación de a pocos, ¿no? Bueno, me parece muy bien que hayan considerado también el convenio 102 de la OIT, donde los que aportan tengan representación en el manejo de los fondos. Eso me parece que eso no sucede con las AFPs. Los trabajadores no tienen sitio en los directorios. Y sí me
Me choca un poco que hasta el sol o los 2 soles que quiere aportar la señora que vende moliente o el que lustra botas o el Rappi que reparte comida, Ujú. quiera ser apropiado por las AFPs. Vamos a entrar ya para terminar esta parte en los 3 pilares que Correcto. propones, ¿no? ¿El primer pilar cuál es? Para poder ejemplificar mejor lo que comentábamos, creo que es importante ver lo de los pilares. Es como un triángulo. La base del triángulo es nuestro primer pilar, son 3 pilares. El primero es una base no contributiva, que quiere decir no se contribuye, sino que el Estado asume a aquellas personas que cumplan, evidentemente, con ciertos requisitos y particularmente las personas que estén básicamente como público objetivo formando parte, por ejemplo, de Pensión 65, del programa Contigo, ¿no? Y de programas sociales que ya buscan dar una pensión con el criterio de pobreza, ¿no es cierto?, necesidad, que probablemente no abarquen a todas las personas que se necesiten. Entonces tendría que incorporar esos programas sociales y el MEF habilitarnos una partida presupuestal adicional para cubrir a aquellas personas que necesitan estar en esta base con una pensión mínima, y aquí es importante el criterio de la Comisión de Trabajo, la pensión mínima en cualquiera de los niveles, bueno, evidentemente empieza mínimamente en este nivel y va incrementándose, porque la idea del triángulo es que los que están arriba probablemente tengan una mejor pensión, pero con ciertos Porque han requisitos. aportado más también. Correcto, han aportado más. Entonces, Estos no han aportado, no pudieron aportar. El correcto. ama de casa, Por no su sé. situación Sí, ya sea pobreza o trabajo no remunerado, claro. etcétera, ¿no? Entonces, esta base plantea que lo mínimo para sobrevivir en una pensión sea la canasta básica de consumo personal. Porque tiene una persona que poder solventarse, alimentarse, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? Actualmente son 415 420 soles, si no me equivoco. Entonces, nuestra pensión mínima es esa. Ninguna otra pensión, porque recordemos que todo sistema de pensiones también... un sistema de pensiones no solo piensa en la vejez. Algunos creen que con la vejez viene la pensión, pero la pensión también viene en caso de discapacidad, puede ser de nacimiento, puede ser adquirida, puede ser un accidente laboral, puede haber 1000 contingencias que la pensión evalúa, puede ser un tema de viudez, ¿correcto? Y todas esas pensiones no pueden ser menos de 415, 420 soles. Claro. Y es importante porque actualmente sí, actualmente la pensión por viudez se mide por porcentaje, es el 50%, ¿no es cierto?, de lo que ganaba la persona que fallece y eso va para la viuda o el viudo, pero nosotros consideramos que si la mitad de eso que ganaba es menos de 420, igual le corresponde 420. Siempre hay un mínimo de pensión porque no hay persona que subsista un mes con 100 soles No, en no, un imposible. país como ese y menos en una ciudad como Lima, en caso de los limeños, por ejemplo. Entonces, ese es un primer pilar. El segundo pilar ya es un pilar contributivo y es muy complejo porque está dirigido a dependientes, a independientes, a no formales, y cada uno tiene algunas reglas distintas sobre cuánto se aporta, ¿no?, en este segundo pilar, y de acuerdo a ello también cuánta pensión le toca. Sistema de reparto. Siempre un sistema de reparto, un sistema solidario, siempre pensando en los 15 años de aporte, ¿no es cierto? Y eventualmente, si fuera menos, hay una proporcionalidad que se aplica. En este segundo pilar, lo que estamos pensando es que también los no formales, por ejemplo, puedan aportar bajo el financiamiento del Estado. Hay financiamiento del empleador en los casos de los empleadores y hay financiamiento del trabajador en el caso de sus aportes. Actualmente, si no me equivoco, el aporte de un trabajador bordea el 12.8-13%, ¿no es Claro. cierto?, que es lo que se le descuenta. Ujú. En nuestro sistema sería el 8%. Entonces, el aporte del trabajador disminuye, pero su beneficio pensionario al posterior va a ser mayor porque hay otros aportantes. ¿Y se elimina el tope? Se elimina el tope. Aquí no estamos hablando nuevamente de ONPs o AFPs, tenemos que borrarnos un poco esa dualidad. El segundo pilar es todo un pilar solidario. Y es en el tercer pilar que vendríamos a imaginar la puntita de nuestro triángulo, en el que tendríamos ya sí a los gestores como ONPs, digo PES porque podría haber más de un gestor público, no estamos pensando trasladar la ONP tal cual, y AFPs, ahorita son 4 AFPs nada más, podría haber otros ¿AFP gestores. pública también podría haber? ¿Podría haber una empresa pública que tenga un sistema? Sí, correcto, también podría haber. O sea, la idea es que público y privado compitan. Ya. Y la regla aquí es de la competencia, de la libre competencia, correcto. Y solamente los que tengan 5 sueldos mínimos a más pueden aportar en este último pilar el excedente a esos 5 sueldos mínimos en un porcentaje que puedan rentabilizar de acuerdo a su propia elección. Me conviene más porque la rentabilidad que me ofrece este es mayor, me conviene menos, ya es, digamos, la libre competencia y la libre elección del afiliado, ¿no? Pero ojo, este pilar va increyendo, o sea, es un pilar en donde siempre tienes tu pensión mínima asegurada y ya de acuerdo a tus aportes y tus años de aporte es que vas a ir, o tu salario es que vas a ir creciendo, ¿no? Un gerente que gana $8.000 Correcto. estaría en ese último En el pilar. último pilar. Y porque hay mucho susto, ¿no? Que le dicen, no, con esa propuesta
te van a quitar la plata que ya tienes en la AFP. Se van a apropiar de mis ahorros, estos sinvergüenzas, no sé qué. Eso. Correcto. Hay dos formas de hacer la transición o dos criterios que hemos tomado en cuenta. El primero, como te mencioné, para los mayores de 65 años es voluntario el pasarse o el mantenerse en el sistema vigente. Y el segundo es que la incorporación no es a través de expropiar los fondos y digamos, licuarlos. Algunos han dicho Sí. como se van a expropiar los fondos y se van a poner todos en el pilar 2 o en el pilar que corresponda. No es así. Para esto hemos considerado la creación de cuentas de ahorro que se puedan, no cuentas de ahorro, en todo caso, una rendición de cuentas que por afiliado le llegue, como un estado de cuenta, digamos, pensando un poco en la lógica privada, pero que sí haya una rendición de cuentas a cada uno de los afiliados para que tenga una estimación de cuántos son sus aportes, cuántos años va de aportando. Es decir, no es que esto se resuelve cuando yo ya cumplo 65 años y ahí recién me entero, ¿no? Sino que haya una constante información de parte de este sistema hacia el afiliado para que tenga conciencia de cómo va este segundo pilar, por ejemplo, contributivo, o de estar en el tercero, cómo va ese tercer pilar, que esa información fluya por afiliado. Y lo que estamos considerando sí es que esta transparencia, como ya había mencionado, sea fiscalizada y sus fondos anteriores, todo lo previo a su incorporación al nuevo sistema, no se pierda, o sea, se mantenga con él. Entonces, no es que vamos a licuar, no es que vamos a expropiar, estatizar, ni mucho menos. Entonces, sí es importante que eso también se tenga en cuenta. Bien, bueno, esperemos que eso se debata. Puede estar uno de acuerdo o no, pero que se debata, ¿no? Y que no se impide el debate. Rápidamente, Siri, pasamos a otros temas de la Comisión de Trabajo que has visto. Acabas de proponer el seguro de desempleo, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay con la CTS? ¿Se eliminaría la CTS? Sí, mira, eso es importante, y discúlpame que lo lea, pero acá hay que ser un poco específicos. Nosotros hemos planteado este seguro por desempleo, es una propuesta que ya se ha evaluado antes, es una propuesta que se ha coordinado con la CGTP, con los actores políticos, sociales, ¿no? Y lo que hemos pensado también es que tenga una fuente de financiamiento que no solamente recaiga en el trabajador, a pedido de los trabajadores, de tal manera que sea contributiva el 1.16% de la remuneración asegurable mensual, inicialmente detraída un 50% de la CTS y otro 50% como aporte del empleador. No es que se va a desaparecer la CTS, sino que un porcentaje nada más va a ir a ese seguro de desempleo, pero el otro porcentaje, no va a ser el 100%, lo aporta el empleador. ¿Y cómo ocurre? Nosotros tenemos ahí algunas cifras importantes en donde la mayor cantidad de casos de desempleo tiene un promedio de duración de 3 a más meses. Me parece que la cifra está por el 95%, ¿no? De personas se queda desempleada unos 3 meses o más. Pero a partir del cuarto mes los empleos que se adquieren son informales. Entonces también ahí tenemos un segundo problema, ¿no? Claro. Lo que nosotros estamos planteando es que esta cobertura del seguro de desempleo tenga una duración de 5 meses, pero que el aporte varíe, ¿no? Y disminuya del 70% que lo cubra hasta el 50% en el último mes. ¿Para qué? Para que el trabajador ya vaya buscando otras oportunidades u otras posibilidades, pero sí tenga un primer sostén en el cual ampararse frente a un desempleo, que además es un desempleo involuntario. No es que el trabajador renuncia y entra a este seguro de desempleo. El trabajador tiene que haber sido despedido, cesado, ya sea un cese regular o colectivo. Recordemos que muchos ceses colectivos además son bastante irregulares y son descartados por el MTP, entonces tienen que responder a los trabajadores y eso se hace por proceso judicial, mientras tanto el trabajador ya está en la calle. O sea, digamos que en la práctica uno ve cómo no siempre el desempleo está a veces incluso en la formalidad justificado. Por eso es que es tan importante que este seguro de desempleo sea un colchón, como se dice, para el trabajador. Y lo que estamos considerando es que esta duración de 5 meses haya la gradualidad, porque entendemos también que con los aportes que se van a dar hay también empresas o empleadores que quieren tener pues la responsabilidad o van a tener la responsabilidad hasta cierto punto, ¿no? Y ahí es donde también tenemos que ir promoviendo, por supuesto, que la economía de este país crezca, ¿no? Y no nuevamente entre en recesión como cada vez que tenemos alguna crisis política hemos visto. Y además hay uno de los pequeños avances que ha habido es la negociación colectiva pública, ¿no? No sé si tú al respecto en la comisión han visto algo de eso. Pero acaba de haber una negociación colectiva estatal. Tú siempre estás con los sindicatos. Me parece que el fortalecimiento también de la negociación colectiva en general puede ayudar a que salga este tema, digamos, que haya voluntad de los actores, ¿no? Sí. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros hemos tenido una sorpresa tremenda cuando hemos visto el tema de la negociación colectiva para el sector público, de los trabajadores del sector público, que el año pasado, en la gestión pasada, obtuvieron, por lo menos, si no me equivoco, se llama piso fiscal de 800 millones de soles. Sí.
Esto porque hubo una negociación colectiva que implicó una serie de reuniones, se hizo una transparentación, bueno, no sé si es una transparencia de parte del MEF de decir hasta cuándo podemos incrementar ese piso fiscal, y fue 800. Este año fue 90. La diferencia de 800 a 90, y ojo, fue 800 post-COVID, o sea, justo estábamos entrando en la recuperación económica de una de las crisis más duras. Hubo sí ahora, en los últimos meses, una crisis político-social, pero disminuir a ese nivel implicaría, como piso fiscal, que los trabajadores reciban aproximadamente por mes un incremento de menos de 15 soles o 15 soles. Entonces, realmente, después de una negociación colectiva, eso parecía no solamente una burla, sino una responsabilidad, número uno. Número dos, la información de que el piso fiscal iba a ser de 90 o 92, creo, millones y no 800, se dio menos de un mes antes de que se cierre formalmente la negociación colectiva. Es decir, no se les dio un espacio de tiempo a los trabajadores para poder plantear contrapropuestas y hacer de esta negociación algo viable. Entonces, esa también fue una responsabilidad del gobierno, no sincerar su cifra a tiempo. Y en tercer lugar, lo que se les fue ofreciendo a medida que pasaban los días en esa negociación, porque la seguimos personalmente muy de cerca, eran bonos. Y el problema, Carlos, y acabamos de hablar de pensiones, con los bonos, es que los bonos no se contabilizan para una pensión, no se contabilizan para un CDS, no se contabilizan para absolutamente nada. Entonces, y claro, eran bonos irrisorios, ¿no? Eran bonos que parecían un chiste. Entonces, finalmente se logró cerrar esa negociación. Me parece que si no alcanzó los 800, se incrementó creo que hasta 900 millones. Entonces, eso también me llama la atención, ¿no? Cómo se empezó con una propuesta tan baja y se terminó con una propuesta que sí daba un poco a la expectativa de lo conseguido el año pasado. Y lo único que me queda claro sí es no solamente una manipulación, sino un juego perverso de parte del Estado para con las organizaciones que además no son nuevas, que además conocen y saben lo que es una negociación colectiva y que además son trabajadores públicos, que eso es lo que a mí me hace más lamentar la situación que han atravesado en el último mes y por la cual casi terminan pues en una huelga, ¿no? Se movilizaron y convocaron a un paro, si no me equivoco, de 2 días y estaban a punto ya de irse a una huelga indefinida. Entonces, sí creo que esta es una responsabilidad que este gobierno tiene que asumir y no jugando, digamos, con el futuro de los trabajadores que también se proyectan con sus familias, ¿no? Y con sus gastos mensuales y diarios. Bueno, Siri, la verdad me da mucho gusto que domines estos temas y que estés en la presidencia de la comisión. Bueno, aunque ya va a acabar tu periodo, pero no puedo dejar de preguntarte y pasar rápidamente a los temas políticos. Rápidamente, crisis política sin alternativa, dicen algunos, ¿no? Estamos en una crisis de régimen. ¿Qué salidas ves? ¿Cómo la ves? Algunos dicen que una vez que se tome por parte del Congreso la mayoría, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones, ya estaremos en una dictadura. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que es preocupante. Hemos perdido todo balance de poderes. O sea, se ha perdido. Digamos, eh, hablábamos antes del inicio del fin. Ya estamos en el fin. Con la última, digamos, con el último proceso que se le siguió a la ex fiscal Zoraida Ábalos, lo que hemos dejado ahora, y creo que mucha gente no comprende la consecuencia, porque no se trata de una fiscal a medida de Vizcarra, una fiscal que no acusó al señor Castillo. Todo está en la Constitución y por lo menos a mi entender, y eso lo expresamos en el Pleno como bancada y como actores políticos, la actuación de la señora Ábalos corresponde a lo constitucionalmente previsto. Y siempre ha habido, ¿no es cierto?, los artículos el 113 o 117 de la Constitución que avala que al presidente se le puede investigar solamente a través de la fiscal de la Nación y solamente hasta cierto punto, porque es presidente de la República. Eso lo dice la Constitución. Si no nos gusta, podemos modificar la Constitución. Nosotros hemos hablado de un cambio constitucional, se burlaban, pero ahora que han hecho como 50 modificaciones constitucionales, pero ya para intereses distintos a los de la ciudadanía, creo que ahí nos damos cuenta de que la Constitución no vale nada cuando se trata de estos procedimientos. Y lo que hemos hecho al sacar a la señora Ábalos, lo que hemos hecho, digo, el Congreso ha hecho en su mayoría aprobando esta destitución, es básicamente dar pie a que la actual fiscal de la Nación, la señora Benavides, elija a un reemplazante, tenga la mayoría dentro de la Junta de Fiscales y por ende designe, ¿no es cierto?, a quienes los fiscalizan y los investiguen de manera quizá un poco más ad hoc, ¿no es cierto?, con sus propios criterios. Y creo que ese equilibrio, no solamente en el sector justicia, sino también en relación al Ejecutivo, se ha ido perdiendo por estas iniciativas impulsadas por Fuerza Popular, por Avanza País, por Renovación Popular desde el Congreso, y lo digo con toda transparencia y soltura, porque estos son los debates que tenemos en el Congreso a diario, o sea, no es nada nuevo.
en donde se han ido aprobando el recortar prerrogativas presidenciales, el dejar sin piso a los presidentes, el tema de las vacancias con una interpretación completamente etérea que se usa, ¿no? En el señor Castillo en ciertos casos, en la señora Boluarte con 60 muertos no se usa, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que esta falta y esta pérdida de equilibrio de poderes y esa transición además hacia un parlamentarismo, porque eso lo digo como politólogo. Yo soy licenciada en ciencia política y esto ya se está convirtiendo en un parlamentarismo todavía medio híbrido, ¿no? Sí. Los regímenes híbridos no han funcionado en ningún país de América Latina, por cierto. Pero como política, yo como consigna digo, esta es una dictadura congresal, ¿no? De la manera en la que se ha hecho. Incluso con visos de inconstitucionalidad, con un TC ausente o silente, yo creo que estamos sí propiciando una crisis política a futuro. O sea, más allá de la que hemos tenido y más allá de la latencia de la crisis social, porque movilizó a mucha gente y hoy en día no se sabe si habrá una nueva movilización o no, sí hay una crisis política que estamos teniendo, pero que se está postergando en otros puntos. Y la vamos a seguir viendo, digamos, aflorar cada periodo mientras no se pongan los candados correspondientes y dejemos a un presidente por lo menos durar sus 5 años, ¿no? Pero en el caso de Dina Boluarte, bueno, con... Yo no creo que la señora Dina Boluarte dure 5 años, pero tú mismo lo dijiste, ¿no? Si este periodo termina en el 2026 o antes, ¿no? Pero lo que me preocupa es que yo entiendo que tú eres gramsciana, ¿no? Quiero entender, recuerdo una vez que te entrevisté, me dijiste que eras gramsciana, y Gramsci dice que cuando hay una crisis política que no tiene solución, que no tiene alternativa, surgen los elementos morbosos, ¿no? Como los que tú estás señalando aquí, y, digamos, hay solo un deterioro. Entonces, ¿cuál es la salida que tú propones? ¿Que renuncie Dina Boluarte, que vayamos a elección? Sí, creo que es importante la pregunta porque tú me la planteas de tal manera que yo planteo una salida, que no es lo mismo que solución. Pero sí creo que nuestra bancada y mi persona como actor político en este Congreso ha planteado en más de una oportunidad. La gente dice, renuncien. No está considerada la renuncia congresal de acuerdo a nuestra normativa. No, Hay la renuncia de Dina, congresistas... digo. No, correcto, pero lo digo porque también han salido personas a decir que renuncie el Congreso, que renuncie Dina, si no renuncia Dina, que renuncien ustedes, ¿no? Y yo lo digo un poco desde la gente, que a veces uno considera cualquier puesto es renunciable. El puesto de congresista no es renunciable formalmente, y la única congresista que ha dicho renunciar en realidad está en Miami, ¿no es cierto? Y vota de vez en cuando, a veces no. Yo, sinceramente, una postura sobre esa congresista en particular, ella puede hacerlo, y mientras el reglamento lo permita, ella no está en falta. Entonces, no es una responsabilidad de la congresista, es una responsabilidad de que las reglas en el Congreso no están claras. Pero renunciar, ¿de qué sirve si tenemos este tipo de casos? Entonces, no se puede renunciar, simplemente se puede renunciar al sueldo y claro, tú puedes ir a hacerte una empresa en otro lado y tratar de rentabilizar para tu bolsillo, pero finalmente la responsabilidad con el país está. ¿Cómo se resuelve esto? De manera muy inmediata, sí, la salida de la señora Dina Boluarte para nosotros y en nuestra evaluación daría un aire para que un actor distinto al actual presidente del Congreso, y por eso nosotros en paralelo dijimos que renuncie Boluarte y que renuncie la mesa directiva del Congreso. Ya. Eso, de la mano, nos permite que haya un actor más neutral o menos contaminado, por decir una palabra, que asuma transitoriamente y que sea el que convoque, porque Dina Boluarte, ella, convocando un nuevo proceso electoral, discúlpenme, pero no me da ninguna seguridad ni del proceso, ni de la neutralidad, ni de la transparencia. Ella viene coludida con un grupo parlamentario que busca interferir en los organismos electorales de nuestro país, y eso ya lo hemos denunciado entre la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde hay proyectos de ley, ahora 4 proyectos de ley, para intervenir en el directorio del Jurado Nacional de Elecciones, para cambiar, ¿no?, o sustituir al presidente de la OMPE, etc. Entonces, sí hay una preocupación de cuáles van a ser esos siguientes comicios y que realmente se realicen con la tranquilidad y con la transparencia que requieren. Y que se hagan antes de que tomen el Jurado Nacional de Elecciones, porque ahí sí ya sería una puesta en escena nomás. Y no porque queramos que la señora Dina Boluarte se vaya para que asuma el general Williams, porque hemos visto una falta de liderazgo completa de su gestión de la mesa directiva actual. Entonces, sí creo que estas dos cosas tienen que ir de la mano y generar una viabilidad para que otros actores sociales también puedan elevar sus voces de manera institucional, porque desde las calles hemos visto la represión no va a ceder y nosotros no queremos ni un muerto más, no queremos llevar al enfrentamiento a más peruanos, pero sí necesitamos una responsabilidad asumida desde las autoridades. 2 últimas preguntas. La mesa directiva la mencionaste hoy día en la República, y en esos últimos días se señala la noticia que la izquierda, entre comillas, del Congreso va a tomar la mesa directiva, que se ha juntado
Perú Libre, las otras bancadas de izquierda, más Podemos, más los niños, y llegarían a los 66. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que sobre la mesa directiva hay diferentes perspectivas. El día de hoy en el que me haces esta pregunta, tenemos una realidad que el 25 de julio va a ser completamente, estoy segura, y lo puedo jurar, distinta. La elección y la juramentación de esas nuevas autoridades va a ser el 26 de julio. Entonces, honestamente, y por experiencias de los 2 años pasados y los congresos anteriores, esas cosas se deciden el 25, un día antes. Y probablemente el mismo día, hay que recordarle a la gente, el voto es uno, presencial, que congresista se fue a China y quiere votar virtual, no, presencial. Si la congresista está en Miami y no regresa, no vota, ¿no? Presencial. Importante eso. Y segundo, el voto es secreto. Podría decidirse distinto y que el voto sea público, pero la costumbre y la facilidad que se le da a los congresistas es que el voto sea secreto. Y con el voto secreto hay mucho voto oculto de parte de bancadas que uno ve de manera homogénea como Fuerza Popular votar por los proyectos de ley, pero a la hora de la mesa directiva no afirmaría podría ser tan homogénea. Yo lo que considero ahora es que hay una diferencia entre la bancada de Fuerza Popular y el partido Fuerza Popular. Creo que hay personas más cercanas a Keiko Fujimori en cuanto Keiko pide nuevos ministros, pide ya no insistir en la bicameralidad, pide, ¿no es cierto?, ciertas cosas desde su palestra, pero congresistas de la bancada, que no son igual a Keiko, que tienen un cargo y un sueldo y que dicen, oye, discúlpame, pero si yo no avanzo en la bicameralidad no hay reelección, y si no hay reelección, ¿qué hago yo con mi futuro político? Entonces hay un individualismo congresal de la bancada, ¿no es cierto?, muy distinto a la del partido y a la candidata presidencial nata, ¿no es cierto?, del fujimorismo, que yo creo que interfiere a veces en este tema de la mesa directiva. Incluso el partido está diciendo que cómo puede hacer una alianza el fujimorismo con Perú Libre, no sé si has escuchado, ¿no? Sí. Cuando en realidad el fujimorismo sabe que lo más pragmático en votos es aliarse con la segunda bancada más grande, que es Perú Libre, que tiene 17 congresistas. Ahora, yo tengo una evaluación desde la izquierda distinta. Yo siento que hay mucha confianza que se ha perdido con respecto a Perú Libre, no solo en temas políticos y programáticos, sino hay muy poca palabra entre compañeros que puedan comprometerse en una negociación con diferentes sectores a la vez y que en el voto secreto se sabrá, entonces dejamos toda la suerte. Pero al mismo tiempo siento que es importante dialogar. Ese diálogo no quiere decir ya cerrado un acuerdo entre Fuerza Popular y Perú Libre, pero sí creo que más bien Perú Libre tiene que dialogar más con los actores de izquierda y los actores de centro que sí sienten que no solo Fuerza Popular está desgastado, sino que el Congreso está desgastado a costa de muchas de las acciones de Fuerza Popular y aliados, ¿no? El tema de los congresistas niños o los congresistas viajeros, yo sé que es inesquivo, le ha tocado a todos los congresistas de diferentes bancadas ser parte de estos escándalos congresales, pero sí creo que si queda algún bloque democrático de izquierda en el Congreso, más allá del nombre de su bancada, debiéramos unirnos más hacia una conversación un poco más transparente y realista, porque pedir, ¿no es cierto?, que todo sea, digamos, de color de rosas, o sea, hay cosas que sin duda se van a tener que negociar. ¿Y a qué me refiero con negociar? No solo la mesa directiva, sino que en la negociación por la mesa directiva entra a tallar el cuadro de comisiones. Entonces hay que pedir que los compañeros, no solo de izquierda, sino en general de todas las personas interesadas en hacer de este Congreso en el siguiente periodo uno mejor, tienen que entender que solo son 4 miembros de la mesa directiva y que es imposible que todas las bancadas estén representadas ahí. Y que también tienen que apoyar alguna lista que ojalá salga, porque, digamos, yo me puedo poner en el lado de la gente que no quiere que haya ninguna lista porque le da igual, todo el Congreso ya está metido en un mismo saco. Pero desde adentro sí creemos que tiene que haber una lista que se entienda también en dónde podemos afianzar liderazgos desde las comisiones. Entonces, compañeros de otras bancadas del centro que no puedan de repente entrar por número, ¿no?, porque hay bancadas menos numéricamente importantes en términos solo numéricos, ¿no? No es que sean importantes más o menos de acuerdo a su accionar político. Y otros que tienen un poco más de congresistas, que entienden que sí pueden igual afianzar liderazgos en comisiones y que eso también pueda entrar a tallar dentro de la elección del día 26. Lo que pasa es que el que sale elegido presidente o presidente del Congreso a lo mejor termina de presidente de la República es y que el no primer puede ser ese vicepresidente. nuestro único interés y motivación. Porque así están hablando todos, ¿eh? Correcto. Yo, por ejemplo, estoy terminando mi gestión como presidente de la Comisión de Trabajo. Creo que es uno de los espacios más ricos que he podido tener de aprendizaje y al mismo tiempo de acción. Invitaría a que todos los congresistas comprendan que nuestra responsabilidad, más allá de un cargo en la mesa directiva, y que esta negociación no sea solo por querer ser el presidente del Perú, sino sea más por la posibilidad de trabajo que te da entrar en otros espacios distintos. Bien, para terminar, Siri, bueno, aprovechando y agradeciéndote tu tiempo, ¿vas a volver al periodismo? ¿Vas a seguir en política?
Mira, yo tengo una vocación que descubrí en el periodismo, porque yo entré al periodismo sin querer queriendo. O sea, sin querer me refiero a, no fue mi carrera, digamos, en formación, pero queriendo porque yo acepté los numerosos trabajos que agradezco hoy día me han hecho ser la persona que soy. Y creo que siempre agarré una vocación ahora de informar a la gente. Y yo creo que eso ha complementado muy bien mi labor como política, porque un político no solo hace, sino informa lo que hace. Porque eso es importante para que la gente sepa también a qué punto, hasta qué punto he trabajado yo y hasta qué punto la gente también tiene que entrar a colaborar conmigo. Oye, no se nos abren las puertas del ministerio, ven con nosotros para que se nos abran, porque a veces un congresista no es lo mismo solo que con organizaciones sociales acompañado, ¿no? Y eso me ha parecido muy valioso. Regresar al periodismo en términos laborales, yo estoy comprometida con este congreso hasta el momento en el que la gente nos diga que no y la institución pueda también dar un paso al costado. Mi voluntad de servir a la gente está más allá del cargo, entonces en ese sentido yo no necesito ser congresista para seguir con mi línea política que, como tú bien has desarrollado, la tengo desde que cumplí 18 años. Pero en términos laborales yo la verdad digamos, no me veo en ningún lado que no sea haciendo política en el trabajo que me toque. Regresar al periodismo depende. Yo he hecho periodismo escrito y me parece hermoso. O sea, a mí el periodismo escrito me trajo mucho. En algún momento me gustaría escribir, sí, de repente, ¿no? En algún momento. Periodismo radial me parece también increíble. Creo que la radio es uno de los pocos medios de comunicación que va a existir incluso en las zonas más alejadas del Perú. Y en el caso de la televisión creo que es un medio mucho más conflictivo, de muchos más intereses, y creo que ha sido una experiencia muy rica para mí, pero muy difícil también en términos de lidiar con mis convicciones políticas. Entonces, no sé qué depare el futuro, pero siempre quiero mantener ese servicio y esa convicción que hasta el momento no he perdido y no perderé, ¿no? Claro, y en la izquierda, que parece que no tiene mucha iniciativa, la izquierda que no es Perú Libre, ¿no? La izquierda más marateísta, que es que parece no tener iniciativa. Sale Keiko, toma la iniciativa y en la izquierda se está preocupando. Lo primero es La agenda, no hay una agenda de parte de la izquierda. No, está en la agenda, es el registro, es la inscripción. Y ya pues después celebramos toda la inscripción, pero después hay que hacer política, ¿no? ¿Cómo pasar la iniciativa? Nosotros hemos planteado, por ejemplo, yo me acabo de inscribir al Nuevo Perú, yo ya he estado inscrita en el Partido Socialista, pero como no es un partido registrado, el Partido Socialista se ha incorporado al Nuevo Perú y ahora todo este bloque busca inscribirse formalmente. Entonces, estamos en el proceso de inscripción correcto, pero no puede ser lo único que movilice a un partido. Y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de tomar la iniciativa. Y te pongo un ejemplo en el que lo hemos hecho con éxito. Pensiones. Nadie hablaba de reformar el sistema de pensiones. Lo hizo el señor Castillo, pero no, discúlpame, la crítica siempre ha estado con respecto a la gestión anterior. No movió un dedo el señor Castillo para hacer cumplir su promesa de una mesa, ¿no es cierto? Incluso planteó que el Congreso y el Ejecutivo instalen una comisión. Nada. Nuestro dictamen fue el primer dictamen. El dictamen de la Comisión de Economía salió meses después y el dictamen, o no, la propuesta del Ejecutivo ni siquiera todavía se tramita al Congreso. Entonces, nosotros hemos puesto en agenda el tema pensiones. Nosotros hemos puesto en agenda el tema AFPs, que no solamente es pensiones, sino es el poder económico. ¿Qué significa el poder económico? No porque uno a veces piensa, ¿no? Un empresario que gana bien, qué bonito, ojalá yo sea yo, pero no lo soy. Sino qué significa el poder económico cuando se encarga de los derechos sociales y derechos económicos de la gente. O sea, el poder económico tiene un peso real. ¿Vamos a regular ese poder económico? La izquierda te debe plantear, y creo que lo hemos hecho de alguna manera, lo hemos puesto en debate, sí tiene que haber un Estado que regule ese poder económico, no para evitar que hayan personas que puedan tener su empresa exitosa, sino para entender que la empresa vela por sus intereses y que el Estado garantiza derechos. Y en esa división tiene que haber un papel del Estado, ¿no? Entonces, yo sí creo que esas cosas se han puesto sobre debate y la estamos trabajando ya no a nivel de leyes nada más, sino a nivel de gente. Que la gente conozca sus derechos y que sepa que son derechos, que los exija, ¿no es cierto? Y que pelee por algunas propuestas que desde el Congreso no puedan ser del congresista, sino de la gente a la que él representa. Entonces, todos nuestros proyectos de ley, por ejemplo, vienen siendo validados por organizaciones sociales. Proyecto, el seguro de desempleo, validado. Reforma de pensiones, 4 mesas de trabajo con actores sociales, no solamente SBS y MEF. El tema de nuestro proyecto, por ejemplo, muy grande de construcción civil para que haya una pensión digna, porque teníamos que ir avanzando con las pensiones, no hasta la gran reforma, sino con cosas concretas, trabajado con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Ese tipo de cosas, no solo en materia laboral. Actualmente tengo proyectos animalistas que coordino con asociaciones animalistas, con consumidores. He planteado una ley sobre la industria porcina. He sentado a los de la industria, a los dueños de las empresas de cerdo a que me comprendan y a ver si me escuchen. Y entramos en diálogo con todos los actores, empresas, ciudadanía. Creo que eso es una forma de marcar la agenda de manera más democrática que imponer, como desde la señora Key, con un sillón, a través de la prensa que la
privilegia, porque le da un espacio además privilegiado, y decir qué cambios quiere y qué no, ¿no? Más bien creo que construyendo Claro. desde la sociedad podemos ir. Es difícil, nos cuesta más, tenemos un solo tema, no hemos pedido 4 ministros, hemos pedido un tema, pero se puede hacer de a poco, ¿no? Bien, bueno, Sigrid, muchas gracias y seguramente seguiremos conversando sobre el tema de pensiones, que es muy importante. Y con ustedes, amigos y amigas, nos vemos en la próxima edición de Mesa Política. Gracias, Sigrid. Gracias a ti.